profundizar más en este concepto de libertad, porque en realidad I wanted to go deeper into this concept of freedom o de felicidad or happiness o de cualquier atributo que se le pueda dar a la conciencia. or of any attribute that one can give to consciousness. En realidad no es la libertad entendida de hacer lo que se quiera o la felicidad como sensación, It's not really about the freedom of doing whatever you want to or happiness as a sensation, Exactly. sino más bien sería como la libertad de recibir cualquier cosa. but more like the freedom to receive anything. Yes. Sí. O de, Yes. It's the freedom that is prior to experience, Es la libertad que es previa a la experiencia, not the result of a particular experience. no el resultado de una experiencia en particular. It's the peace that is prior to whatever happens in the experience, Es la paz que es previa a lo que sea que ocurra en la experiencia, not the peace that is dependent upon certain conditions or circumstances. no la paz que depende de ciertas condiciones o circunstancias. It's not something that can be worked towards in the future. It's something that must be recognized is already the case. No es algo para lo que tengamos que trabajar que ocurrirá en el futuro, sino es algo que reconocemos que ya es así. Just like for one who is completely lost in the movie, Es como aquel que está completamente perdido en una película. it may take some time to recognize that all that is being seen is a single indivisible screen. Quizá tarde un poco en darse cuenta que realmente lo único que está viendo es una pantalla que es invisible. The screen was always being seen, La pantalla siempre había sido vista, but we didn't realize it. pero no nos dimos cuenta. y una última cuestión. One last question. Todas estas experiencias llamadas de la gracia o la iluminación se reducen solo a ser consciente de la conciencia? All these experiences of grace and enlightenment, can they just be reduced to being conscious of being conscious? Yes. Sí. Well, yes and no. Sí y no. What is traditionally called enlightenment or awakening Lo que se llama tradicionalmente iluminación o despertar is not simply the recognition of the presence of awareness, no es simplemente el reconocimiento de la presencia de la conciencia, although that is the first step, aunque ese es el primer paso and it's a big step. y es un gran paso. It is the recognition of the nature of awareness. Es el reconocimiento de la naturaleza de la conciencia. It's not enough simply to recognize, yes, I am that with which all experience is known. No es simplemente reconocer sí, soy aquello con lo que toda experiencia es conocida. Because in this recognition, awareness could still have some limits attached to it. Porque en este reconocimiento la conciencia todavía podría tener límites So asociados a ella. what is traditionally referred to as enlightenment or awakening is the recognition of the unlimited, ever-present nature of awareness. Así que lo que se reconoce tradicionalmente como iluminación es la presencia de la conciencia ilimitada. In fact, I think the Christian tradition has a better term for it than the Vedantic tradition. De hecho, la tradición cristiana tiene un término mejor para ello que la tradición vedántica. Instead of calling it enlightenment or awakening, which suggests an extraordinary experience, En lugar de llamarlo iluminación o despertar, que sugiere una experiencia extraordinaria, they use the word revelation. utilizan la palabra revelación. And revelation comes from the Latin revelare, to lay bare.
Y revelación viene del latín revelare, que es to lay bare, to expose. exponer. In other words, enlightenment is not a new experience to be had in the future. En otras palabras, la iluminación no es una nueva experiencia que tengamos en el futuro. It is the laying bare or the exposing of what we always and already are, but previously failed to notice. Es exponer o revelar lo que siempre ya somos, pero que no nos hemos dado cuenta. Luego, no es una experiencia cualitativamente diferente a ser consciente de la conciencia. So it's not a qualitatively different experience from being conscious of consciousness. Being conscious of consciousness, or being aware of being aware, is awareness's knowledge of itself. Ser consciente de la conciencia o ser consciente de ser consciente es el conocer, es la conciencia conociéndose a sí misma. So when each of us has the experience, I am aware that I am aware, Así que cuando cada uno de nosotros tenemos la experiencia, soy consciente de ser consciente, that experience is awareness's knowledge of itself. esa experiencia es el conocimiento de la conciencia de sí misma. But that is not yet enlightenment or awakening. Pero eso no es todavía la iluminación o el despertar. It is the recognition of the presence of awareness. Es el reconocimiento de la presencia de la It conciencia. is not yet the recognition of the nature of awareness. Todavía no es el reconocimiento de la naturaleza de la conciencia. But it is a big first step. Pero es un paso muy grande, primer paso muy grande. ¿Y es posible hacer el segundo paso? ¿O Is it possible to take the second step? But how would you ever know the nature of something without first knowing its presence? ¿Cómo puedes conocer la naturaleza de algo sin antes conocer su presencia? In other words, how could you know the nature of the screen without first seeing the screen? En otras palabras, ¿cómo podrías conocer la naturaleza de la pantalla sin antes ver la pantalla? You can see the screen without knowing its nature, but you can't know its nature without seeing it. Puedes ver la pantalla sin conocer su naturaleza, pero no puedes conocer su naturaleza sin ver la pantalla.